Introducción al libro de Filipenses. Respecto del autor, Filipenses capítulo 1 verso 1 identifica al autor del libro de Filipenses como el apóstol Pablo, probablemente con la ayuda de Timoteo. En cuanto a la fecha de su escritura, el libro de Filipenses fue escrito aproximadamente en el 65 después de Cristo. Sobre el propósito de la escritura se puede observar que la epístola a los Filipenses, una de las epístolas de las prisiones de Pablo, fue escrita en Roma. Fue en Filipos donde el apóstol estuvo de visita en su segundo viaje misionero que Lidia y el carcelero de Filipos con su familia fueron convertidos a Cristo, como podemos observarlo en Hechos 16:12. Ahora, algunos años después, la iglesia estaba bien establecida como puede inferirse por sus destinatarios, los cuales incluyen a obispos, ancianos y diáconos. El motivo de la epístola fue agradecer una ofrenda de dinero procedente de la iglesia en Filipos, llevada al apóstol por Epafrodito, uno de sus miembros, como se expresa en Filipenses 4:10 al 18. Esta es una tierna carta dirigida a un grupo de cristianos quienes eran especialmente cercanos al corazón de Pablo, como se expresa en 2 de Corintios 8 del verso 1 al 6, y comparativamente poco es lo que se dice acerca del error doctrinal. Los versículos claves son Filipenses 1:21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 3:7, que dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Filipenses 4:4, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4:6 al 7, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hagamos un breve resumen. Filipenses puede ser llamado Bienes a través del sufrimiento. El libro es acerca de Cristo en nuestra vida, Cristo en nuestra mente, Cristo en nuestra meta, y Cristo como nuestra fortaleza y gozo a través del sufrimiento. Fue escrito durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, cerca de 30 años después de la ascensión de Cristo y aproximadamente 10 años después de la primera predicación de Pablo en Filipos. Pablo era prisionero de Nerón, sin embargo, la epístola abunda en exclamaciones de triunfo. Las palabras gozo y regocijo aparecen con frecuencia en Filipenses 1:4, verso 18, verso 25, 26, capítulo 2, verso 2 y verso 28. También en Filipenses 3:1, 4:1, 4 y 10. La correcta experiencia cristiana es el experimentar independientemente de nuestras circunstancias la vida, naturaleza y mente de Cristo viviendo en nosotros, como lo expresa Filipenses 1:6, verso 11, capítulo 2, versos 5 y 13. Filipenses alcanza su cúspide en capítulo 2, versos 5 al 11, con la gloriosa y profunda declaración concerniente a la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Sobre las conexiones que hace este libro con el Antiguo Testamento, se puede observar que, al igual que en muchas de sus cartas, Pablo advierte a los nuevos creyentes en la iglesia de Filipos a estar alertas ante la tendencia hacia el legalismo, el cual continuamente se cultivaba en las iglesias primitivas. Los judíos estaban tan atados a la ley del Antiguo Testamento que había un constante esfuerzo por parte de los judaizantes para regresar a la enseñanza de la salvación por las obras. Pero Pablo reitera que la salvación es solo por fe en Cristo solamente y califica a los judaizantes como perros y malos obreros. En particular, los legalistas insistían en que los nuevos creyentes en Cristo debían continuar siendo circuncidados de acuerdo a los requerimientos del antiguo pacto, como se puede observar en Génesis 17:10 al 12 y Levítico 12:3. De esta manera, ellos intentaban complacer a Dios por sus propios esfuerzos
y elevarse ellos mismos sobre los gentiles cristianos, quienes no participaban en este ritual. Pablo explicó que aquellos que ya habían sido lavados por la sangre del Cordero ya no tenían que someterse a rituales que simbolizaban la necesidad de un corazón limpio. Sobre la aplicación práctica de las enseñanzas de este libro a nuestras vidas, se puede decir que Filipenses es una de las cartas más personales de Pablo y como tal tiene muchas implicaciones personales para los creyentes. Escrita durante su encarcelamiento en Roma, Pablo exhorta a los filipenses a seguir su ejemplo y a tener ánimo para hablar la palabra de Dios sin temor, como dice Filipenses 1:14 durante los tiempos de persecución. Todos los cristianos han experimentado en uno u otro momento la animosidad de los incrédulos en contra del Evangelio de Cristo. Esto es de esperarse. Jesús dijo que si el mundo lo odiaba a él, también odiaría a sus seguidores, en Juan 5:18. Pablo nos exhorta a perseverar ante la persecución, a estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, allí en Filipenses 1:27. Otra aplicación de Filipenses es la necesidad de los cristianos de estar unidos en humildad. Estamos unidos con Cristo y necesitamos luchar para mantenernos unidos unos con otros de la misma manera. Pablo nos recuerda que debemos ser del mismo sentir, conservando el mismo amor, unido en espíritu, dedicados a un mismo propósito, y dejando a un lado la vanagloria y el egoísmo. Que con actitud humilde cada uno de nosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Habría mucho menos conflictos en las iglesias de hoy si todos adoptáramos el consejo de Pablo. Otra aplicación de Filipenses es el del gozo y el regocijo que se encuentra a través de su carta. Él se regocija de que Cristo estuviera siendo proclamado en Filipenses 1:18. Se regocija en su persecución en el capítulo 2, verso 17, exhorta a otros a regocijarse en el Señor en el capítulo 3, verso 1, y se refiere a sus hermanos filipenses como su gozo y corona en el capítulo 4, verso 1. Él sintetiza esta exhortación a los creyentes diciéndoles: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos, en el capítulo 4, verso 4 al 7. Como creyentes podemos regocijarnos y experimentar la paz de Dios llevando todas nuestras preocupaciones ante Él, si es que, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, como expresa Pablo en el capítulo 4, verso 6. El gozo de Pablo, a pesar de las persecuciones y encarcelamientos, brilla a través de toda esta epístola, y a nosotros se nos promete el mismo gozo que él experimentó cuando centramos nuestros pensamientos en el Señor. Filipenses 4:8. Bendiciones para todos, amados. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, en el libro de Colosenses.